Sentada frente a él, ¿de qué hablaré? No soy experta en esoterismo, soy entrenadora de fitness, instructora de yoga infantil y autora. Tuve una operación a corazón abierto en un sueño, en la que estaba despierta y veía y sentía todo lo que estaba pasando. Literalmente estaba acostada en la cama y me veía a mí misma desde arriba. Entonces, ¿cómo te explicas eso? No, solo me daba cuenta de que algo me estaba pasando en ese momento. El alma desea dejar el cuerpo, pero este la traiciona haciendo lo que ella quiere. Las lágrimas les corren como ríos porque en ese momento se dan cuenta de que la forma, tu físico, es la última etapa. ¿Es consecuencia del pensamiento? Ella es la consecuencia. Cuando regresé y bajé del avión en Bulgaria, ¿qué pensaste primero? Le agradecí a Dios por volver a casa. Solo quería llegar sana a casa, lo demás no importaba. Me preguntó por qué estaba tan preocupada y apurada. Me detuve mientras corría al avión, escuché lo que decía y le respondí: voy a perder el avión a Miami. Voy a una competencia para la que me preparé meses y no puedo perder. Él me miró y me dijo: yo voy a ver a mis padres enfermos, a quienes no sé si volveré a ver. Hola, soy Stoyan Balkov y esto es Investigadores de la Realidad. Hoy me acompaña Anita Markova, conocida por la televisión. Madre de 3, fundadora de FitMama y considerada la reina mundial del fitness. Ha publicado más libros que yo, llevo 3 o 4 menos y está aquí por primera vez, para abrirse más. En uno de los programas búlgaros más populares sobre espiritualidad y exploración de la realidad profunda sobre lo que somos. Gracias por estar aquí y aceptar este encuentro espontáneo. Yo te agradezco la oportunidad de estar aquí. ¿Por qué viniste? No es suficiente lo que haces, no te basta. Gracias, yo te agradezco. Aquí es distinto. Es un lugar donde se sienta Anita, no la FitMama ni la entrenadora, solo yo. Te agradezco por lo que dices, y eso es mucho, eso es muy fuerte. Yo mismo estoy aprendiendo constantemente cómo ser aún más auténtico. Y como resultado de todo esto, ¿por qué crees que en este momento ha pasado en tu vida que la gente conoce más un lado? ¿Quién es Anita? Anita es una niña de sueños ilimitados que disfruta cumplirlos. Así se dio mi vida, que en realidad yo misma tracé. Yo quería que conocieran a FitMama y muy a menudo la gente me encontraba tanto en internet como en persona. Me llamaban FitMama, pero no sabían mi nombre. ¿Eso te molestaba? Como que me escondía detrás de eso. Había creado una imagen que quería que fuera como una inspiración andante, que ayude a las personas, que les muestre que podemos convertirnos en lo que queremos ser si seguimos pequeñas reglas en el camino. Pero de alguna manera, esa verdadera Anita, la emocional, la sincera, la que ama hablar de espiritualidad, la que entra en esas profundidades, y de hecho a través de ellos crea, y de hecho a través de la espiritualidad. Yo creé Fit y su proceso es al revés. ¿Cómo lo hiciste? Estaba pasando por un periodo muy difícil, ya que acababa de tener a mi primer hijo. Siempre en brazos, amamantando día y noche sin dormir con él. ¿Cuántos años tenía tu hijo mayor entonces? Pues tenía 27, ahora voy a cumplir 37. Ok, está bien. Y de hecho una noche estaba sentada y mi mano escribía: mamá, fit, mamá. Así lo creé, quería ayudar a mujeres que están en la misma situación que yo, desanimadas, buscando el camino hacia sí mismas. Quieres que mejoren, pero no encuentras la manera. Esa era mi misión. Fue en ese entonces.
Entonces ella crece, ella crece, ella crece. Porque si en ese entonces pensaba en cómo ayudarlas físicamente a verse bien, a ver ese cuerpo de fit mamá, la campeona, y decirse a sí mismas quiero ser como ella, ahora hasta la fecha primero les ayudo a estar sanas en su mente, porque de ahí empieza todo. El espíritu debe ser fuerte para que podamos realizar, crear y lograr el físico que queremos tener. Hola, si quieren acercarse más a nosotros, ya pueden hacerlo en nuestra tienda INRA, que ya está activa. Ahí encuentran nuestras tazas INRA, Principios de Canaba, Hermes, Vida y las 5 leyes de la existencia. El curso de Valia Desbloquea tu voz, así como muy pronto mi libro debut Un toque de realidad. Puedes encontrarlos en nuestro sitio web shopinra.bg, abajo en la descripción puedes encontrarlos. Puedes acercarte aún más a esta vibración, agregarla a tu espacio para recordarte cada día el poder que llevas dentro. Por eso no necesitas hacer nada, porque todo lo que necesitas ya está disponible y ya está dentro de ti. Gracias. Aún así, para las personas que no te conocen, ¿puedes darles brevemente una idea clara de tu historia? Sé que es un tema aparte, pero aún así, solo brevemente, que los introduzcas desde donde comenzaste y de hecho lo que haces actualmente. Gracias. Me haces retroceder 20 años incluso más, cuando era una niña muy insegura, triste y solitaria, que vivía en un mundo que sentía hostil. Crecí en una familia de personas completamente comunes, muy trabajadoras, extremadamente trabajadoras. ¿Desde qué año? Gorna Oriajovica, región de Velika Tarmasquia. Mi mamá trabajaba hasta las 10 p.m. y mi papá en 5 lugares para asegurar comida y que no me faltara nada. Mi papá, muy disciplinado y estricto, quería enseñarme mucho y convertirme en heroína. A veces era una sirvienta, pero me convertí en una guerrera. Sin embargo, en ese momento para mí él era un enemigo. Sentía que me atacaba, me sentía presionada para que él se convirtiera en la razón por la que cambié y hasta el día de hoy él sea mi mejor amigo. ¿Entiendes? Sí, eso es algo serio. ¿Cuándo te diste cuenta de que era ese desafío? Pues tenía como 20 años. Tuve pesadillas terribles y varios intentos de suicidio que nadie sabe. Es la primera vez que lo dices. Por primera vez lo digo, mi camino ha sido largo y consciente. No hay prisa, así que sí. Pesadillas muy fuertes. Entonces veía cómo se me salía la sangre, cómo estaba vestida con ropa muy ajustada. No podía moverme, quería moverme, pero no podía. Me ahogo con mi papá de la misma manera. Cosas muy pesadas y simplemente en un momento me di cuenta de que ya no podía vivir más. En esencia, en ese entonces en la escuela me sentía súper rechazada. Apodos feos. Cada día iba ahí y me preguntaba si debía ser buena o mala porque no sabía qué me esperaba. ¿Y tú de qué tipo de chicas eras en la escuela? ¿Eras de las que tenían su propio grupo, te unías a un grupo y molestaban a otras chicas? ¿O más bien eras de las que eran molestadas por esos grupos? Yo estaba perdida, no era aceptada y más bien me aislaba, me costaba sentirme aceptada en algún lugar. No podía unirme a un grupo específico y decir, ok, aquí me siento bien, aquí pertenezco. Me sentía como un lobo solitario, aunque soy extrovertido. En ese momento mi realidad era distinta. Después de eso mis padres se divorciaron, así fue la vida. Entré como estudiante a la UNSS y tampoco podía adaptarme. Soñaba con cine y música. Sí. Cuando era estudiante, durante 5 años tomé clases de actuación, canto y bailé en un grupo. Era una niña muy artística. Entrené atletismo. El deporte siempre ha sido parte de mi vida, pero ser actriz no siempre da para vivir. En ese entonces eran otros tiempos. Nadie hablaba de que creamos nuestra propia realidad y que en realidad podemos hacer realidad lo que soñamos. Pero así pasó, entré a la UNSS con serios problemas alimenticios. Fue entonces cuando se manifestaron, casi no podía comer nada. Desmayos espontáneos, fue muy difícil.
Después conocí al padre de mis hijos, tuve a mi primer hijo. Las cosas empezaron a acomodarse. Ahora tenía que cuidar de otra vida, no solo de mí misma. Y entonces te das cuenta de que tienes una responsabilidad enorme. ¿Cuál fue el momento exacto en este camino en el que algo sucedió? ¿Fue otra intervención la que te empujó de un lado? ¿Alguien, algo invisible te dijo, es hora, despierta, sí? ¿O algo pasó en tu vida que te hizo empezar a ver la vida desde otra perspectiva? Sí. Tuve un sueño. ¿En un sueño? En un sueño tuve una operación de corazón en la que yo estaba despierta y veía y sentía todo lo que pasaba en mi sueño. El sueño fue tan real que desperté temblando como si me hubieran operado. Después iniciaron descargas espontáneas en mi cuerpo. Cuando tenía unos 20 años. Sí, en ese mismo periodo con las pesadillas, con esa realidad en la que yo vivía, fue cuando empezaron las salidas espontáneas de mi cuerpo. Estaba acostada y me veía desde arriba. ¿Entonces te lo explicabas en ese momento? No, solo me daba cuenta de que algo me estaba pasando en ese momento. Es como si el alma quisiera salir y el cuerpo la traicionara haciendo lo que ella desea. Y en un momento empecé a leer mucho, a leer a Eckhart Tolle, John Kejo, El poder del subconsciente, todo es posible, El secreto, El poder de la gratitud, Robin Sharma. Sí. Estaba armando el rompecabezas, de alguna manera se acomoda de ahí. Empecé. Y empecé a practicar. Yo todavía estaba en esa realidad, todavía me sentía fuera de lugar y empecé cada noche a reprogramar mi mente, literalmente. ¿Cómo comenzó, Anita? Nos intriga. ¿Qué hacías exactamente? Por la noche me acostaba y cerraba los ojos. ¿Y qué te decías? No me dijo nada, yo lo veo. Me imagino que yo tuve la infancia soñada, el mejor papá del mundo que podría existir alguna vez, la mejor mamá del mundo que podría existir alguna vez. Que vivo en un cuento de hadas, que soy feliz, que tengo una infancia feliz, que cumplo mis sueños. Yo veía todo eso en mi mente cada santa noche, pero no creía en ello para nada. ¿Cómo enfrentaste que tu idea de un mundo artificial no era así? Sabía que trabajaba sola conmigo misma. ¿Por qué confiaste en que funcionaba? Lo sentí, estaba tan en el fondo que lo veía. ¿Entiendes? No tenía otra opción, o tenía que terminar, o tenía que cambiar algo. No sabía cómo ni qué pasaría, solo confié. No tuve mentores, nadie que me dijera, que me apoyara. Hacer esto no es solo un proceso absolutamente intuitivo, es muy genial. ¿Que así sucedió? Eso en realidad sucede en paralelo. Tú también tienes una carrera que entonces incluso antes. Te hablo con precisión. Soy estudiante y terminé la escuela. ¿Y en ese momento le compartías a alguien todas esas búsquedas interesantes o te las guardabas para ti mismo? ¿A alguien? No tenía a quién compartirlo. Ni siquiera se me pasaba por la cabeza compartirlo. De hecho, era un proceso interno muy intenso. ¿Sabes? Yo temblaba con la palabra puedo. Para mí era aterrador incluso pronunciarla, mucho menos creer que podía hacer algo. ¿Entiendes hasta qué punto de desesperanza hubo? Y empecé a escribirla en hojas. Leo libros, veo pruebas, veo que esto funciona y quiero ayudarme, Hugo. De hecho, mi entrada en este tema fue provocada por el hecho de vivir auténticamente, ser yo misma y sentir la vida sin miedo ni preocupación diaria. ¿Qué pasará? ¿Y qué dirá la gente? ¿Y qué dirá la gente? ¿Cómo superan eso, lo de qué dirá la gente? Alguien te dice, esa se cree mucho, se para y se hace la entrenadora. Nuestra energía está donde ponemos nuestro enfoque. Si me fijo en lo que pasa alrededor, pierdo energía y no logro crear lo que quiero. Me distraigo y no sigo mi camino. Si ponemos a 1000 personas en esta habitación, tendrán 1000 opiniones diferentes y tengo que escuchar a las 1000.
Suscríbanse, sí las escucho, pero mi filtro es muy grande. Cada persona en nuestra vida nos deja una lección. ¿Sí? Esos espejos hermosos. ¿Cómo entiendes el concepto de espejos? ¿Cómo puedo no preocuparme en el lenguaje motivacional de los emprendedores, no preocuparme por lo que piensan los demás de mí y, en un nivel más profundo, todo es mi espejo y aprendo de cada uno? Cuando has eliminado el ego hasta tal punto que soportas la crítica, incluso si esa crítica está oculta. Ves a alguien frente a ti que te contradice o insulta. Y de hecho, en ese momento inmediatamente me viene el pensamiento, bien, ¿dónde me estoy insultando a mí misma? ¿Lo hago yo con alguien más? Eso llega en una etapa donde mi ego no es tan grande para autocriticarme. Mientras que antes veía a las personas como enemigos, o más bien como personas que me insultaban, me sentía ofendida. ¿Te afecta? Me sentía ofendida porque no me daba cuenta de que en realidad eso era algo que tal vez yo hacía con alguien más o conmigo misma. Y esa persona apareció para mostrármelo. Así lo siento y tengo la tendencia de mantener cerca de mí a personas que de alguna manera provocan algo en mí. Hasta que entienda qué es, ¿Y cuando lo entiendes? lo suelta. Sí, la pregunta es ¿cómo se desarrolla esto en tu historia? ¿Tuviste tu primer hijo y después qué pasó? Tienes una carrera y has logrado varios éxitos para ti y para el mundo. Durante todo ese tiempo, en otro nivel, llevas ese conocimiento contigo y cómo lo desarrollas, cómo te conviertes en la versión que eres ahora. Entonces, al tener a mi primer hijo, pero yo ya había empezado con las afirmaciones positivas todos los días, cada vez más. No era apto, Chevolitzi. Ah, no. No es de la misma época, sí. Yo escribía en hojas cosas en las que quería creer como yo puedo o yo lo logro y las pegaba. En el seminario también cuando lo mencionaste me dio risa porque dijiste justo eso. Me identifiqué y lo recordé. Cada mañana, noche, donde sea que vaya, en el baño, junto a mi mesita de noche, tenía hojas con información que quiero incorporar en mí misma. Al principio no creía en ella, no la sentía, no sentía que pudiera, que tuviera la capacidad de lograr algo siquiera en mi vida. Afirmaciones y meditación diaria. En ese entonces aún me costaba mucho. Ahora cada mañana, incluso al despertar, sé que estoy despierta, pero me mantengo conscientemente en semivigilia para seguir durmiendo. Y en mi sueño estoy consciente. Estoy consciente en mis sueños. Frecuentemente, antes de dormir, pregunto cosas cotidianas. Recientemente participé en un evento para niños. Organizamos en Devin, donde yo estaba, dirigía una práctica de yoga para los niños. Trabajo con más de 80 niños y para mí era importante ser precisa, que todo saliera según lo planeado. Y simplemente, en mi sueño, antes de dormir, pregunté, mañana cómo se va a desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo? Empecé a preguntarme, ¿qué va a pasar? Me duermo despierto por la mañana y noto mi sueño. Vuelo en un avión lleno de mucha gente, sí, y sé que el avión se retrasa, pero al final aterriza a tiempo. Y todos están muy felices. Voy al evento y ¿qué pasa? Todo se retrasa. Se retrasan con el horario, la decoración no está lista, los micrófonos, algo, ¿verdad? No funcionan y voy con la organizadora y le digo, tranquila, estaremos a tiempo. Sí. Y ella, como sabes, todo estará bien. Cosas así. ¿Confías en ti? Simplemente confío, estoy en el flujo, pero eso es fruto de acciones diarias. Quiero que me cuentes sobre todas las personas que solo conocen a FitMama, sobre todas las personas que se interesan por la alimentación correcta, pero solo han llegado hasta ahí. Para todas las personas que están ahí desplazándose en Facebook, quieren bajar de peso, siguen comentarios, siguen dietas, siguen cosas que van saliendo, a todas esas personas y no solo a esas personas, a todos. En algún momento comienzas a hablar de sueños lúcidos, meditación y meditación profunda.
Emitimos energía y atraemos lo que proyectamos. Así funciona el universo. Cuéntame sobre esa segunda parte. Vamos a profundizar en ella. Lo que has entendido hasta ahora de todo esto. Bueno, en realidad quienes conocen a Fit Mama piensan que eso se logra y se logra a través de una alimentación adecuada y entrenamientos intensos. Pero en realidad eso es la consecuencia para convertirme en esa imagen que ellos ven. La mamá que ha tenido 3 hijos y luce en superforma, pero en realidad la fuente, la raíz, para que esto suceda, primero lo vi en mi mente. Ahí está el poder. Eso es. Y a todas las personas con las que trabajo y que me dicen, pero motívame, ¿no? Quiero lograr lo que tú lograste. Y de hecho empiezo a hablar sobre el proceso de pensamiento, sobre la actitud mental. En el método Silva hay una práctica bonita con 2 espejos, no sé si la conoces, en uno cuentan. Cuéntala. El primer espejo. Nos vemos a nosotras mismas ahora, como en ese espejo veo la forma en la que estoy, veo la ropa que llevo puesta, todo, y en otro espejo veo a la que quiero ser. Segura de sí misma, logra sus metas fácilmente y cuida bien de sus hijos, lo cual es clave en el camino. Siento mi perfume, cómo soy, mi piel, mi cabello, incluso cómo se ve. Lo sientes, a través del sentimiento le das energía a esa imagen y entras en ella y entras en ella. Y es cuestión de acciones para que se realice en el mundo físico. Y de hecho, como empecé a hacer retiros el año pasado, Gnomi fue que el primer retiro en Grecia, donde reúno a mujeres que buscan cambiarse. Ok. Lo mismo sucede en el salón. Cuando vienen a consultarme piensan que vamos a hablar de alimentación y de entrenamientos. Por eso te hice esa pregunta. Sí, pero cuando empiezo a hablar de lo que estamos hablando tú y yo, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Las lágrimas les corren como ríos. Porque en ese momento se dan cuenta de que tu forma, tu físico es la última etapa. Es consecuencia del pensamiento, es la consecuencia. Primero deben creer y hacer algo por sí mismos, por esa alma que anhela algo. Esos kilos acumulados son resultado de otra carencia. ¿A qué lo atribuyes tú? ¿Qué les dices a menudo cuando ves a alguien con mucho sobrepeso, con kilos de más? Frecuentemente tienen emociones bloqueadas y cosas retenidas que acumulan como kilos o cargan como un peso. Mucho trabajo y deberes. Que no son suyas. Así es, asumir responsabilidades ajenas se convierten en un peso, una carga que llevas encima. Es decir, quiero enfatizarlo de nuevo para las personas que lo están escuchando en este momento. Lo que aparece como sobrepeso y muchos kilos es consecuencia de pensamientos pesados y reprimidos, relaciones deshonestas, comunicación retenida durante años. Sí, exactamente, y eso se canaliza y lo físico lo muestra. Absolutamente, eso se materializa y ellos siguen creando, pero de manera inconsciente, una realidad que no quieren ser. Tú me dijiste que nuestro encuentro de hoy lo creaste y manifestaste. ¿Puedes contarme más? Sí, sabes, he visto muchos de tus programas desde hace tiempo. Porque llevamos años discutiendo aquí con nuestra gente. Mira, no puedo explicártelo, soy así, simplemente he visto muchos programas y me digo, bueno, esto es como un déjà vu, ¿sabes? Ya lo he vivido antes. Veamos la diferencia entre lo que viviste y lo que pasa ahora. Hay una diferencia. Siempre hay diferencia, entonces me pregunto sentado frente a él, ¿de qué hablaré? No soy experta en esoterismo, soy entrenadora de fitness, instructora de yoga infantil y escritora, nada que ver con eso. En este programa no se usa investigadora de esoterismo, tienes razón. Pero así era yo.
No, gracias, solo complemento. Así soy yo. La gente que opina sobre los especialistas en pruebas, ¿sí? Sí, y me pregunto, ¿de qué hablaré sentada ahí? Debo prepararme, ¿verdad? Para que me invite. Debo saber de qué trata, pero ¿qué ocurrió? ¿Son los primeros pensamientos? Los primeros pensamientos que también son creencias, creencias creadas. Pero a pesar de todo, yo lancé el impulso y sucedió. Porque al principio, cuando empecé este cambio en mi patrón de pensamiento, me costaba mucho esfuerzo hacer prácticas para alcanzar un cierto nivel. Pero cuando entras en ese flujo, empiezas a manifestar desde ahora hasta dentro de poco. Entonces, ¿crees que las cosas pasan fácil? Mucho, y tal vez durante los últimos 6 meses he estado aprendiendo eso. Me lo repetía porque toda la vida estamos aprendiendo. ¿Cómo te lo repites siempre? Por ejemplo, lo que hacía con el método 369 de Tesla, escribo 3 veces en la mañana, recibo todo con facilidad y placer, 6 al mediodía y 9 en la noche, por varios días hasta sentirlo. Que está firmado con facilidad, fácilmente. Fácil, sí. Eliminé las palabras pesadas de mi vocabulario, filtro mucho las palabras que uso, las personas con las que me comunico, porque me volví muy sensible a cuando elevo mis vibraciones, cuando las bajo, muy sensible. Y si siento que las bajo, Dime cuándo sientas que las bajas. por ejemplo, interactúo con alguien negativo que comienza a quejarse. ¿Cómo respiras cuando pasa algo? Oye, solo siento que él se está quejando. Y por un momento entro en esa realidad porque tú comunicas todo y digo alguna palabra que es santianita. Oh, es horrible. Y justo ahora que lo digo es como un sacudón. Y después necesito tiempo para tranquilizarme o voy a echarme agua en la cara. Cuando salgo de esa reunión cierro los ojos. Puede ser una meditación muy corta, por muy poco tiempo, pero algo tiene que reiniciarme. O empiezo a cantar alguna canción. Algo alegre que me anime al entrar. Me desconecto con la música y la meditación para volver a mí misma. Porque si no lo hago empieza una ligera acumulación que yo siento. Porque ahora voy a hablar con alguien que me va a decir una frase así. Luego va a pasar otra cosa y se vuelve una tendencia a irme a otra realidad. Sí, te quedas pegado. Aunque podemos cambiar rápido, lo que dices sigue un camino lógico muy amplio. Porque tan rápido como podemos cambiar a esa versión de nosotros, con la misma facilidad podemos cambiar a la otra. O sea, la velocidad es muy rápida, la velocidad del pensamiento es, como dicen los investigadores modernos, mucho más rápida que la velocidad de la luz. ¿Te imaginas cuántas veces más rápida? ¡Pum! Escribe ahí, suscríbete. Mi pensamiento es tan rápido que las palabras no logran seguirle el ritmo. Mi mente es muy aguda. Todo va rápido y lo veo venir. Y de hecho lo necesito. Deliberadamente reduzco la velocidad. ¿Por qué reduces el ritmo? Sí, porque tiendo un poco a ese pensamiento rápido me hace ser rápida también en la vida cotidiana, en mis acciones. Debería ser al revés, aprende a ir más despacio. Sí, de hecho, cuando voy más despacio llego más rápido a donde quiero. Eso que dices es muy útil. Sí, Lo entendí porque siempre corro de un compromiso a otro. Mi día es muy dinámico. descríbeme cómo era tu día antes de estas realizaciones y cómo es ahora. Un día antes de estas realizaciones tenía 20 años. Sí. Estudiante, regreso, clases, estudio en casa y universidad. ¿Vas a discotecas? Muy rara vez no pude disfrutar la vida. Ni siquiera entonces pude disfrutar la vida. No disfruté la vida ni tuve mi momento especial. Sí, y cuando lo comparo con ahora, en ese entonces en mi cabeza todo era muy difícil y muy pesado. ¿Y ahora cómo pasa un día tuyo? Ahora viajas. Hijos, responsabilidades. Tengo 3 hijos maravillosos y trabajo con más de 80 niños en yoga en 4 jardines de niños. Tengo un gimnasio en Devon y también doy entrenamientos en Smolian 3 veces por semana.
Mientras tanto, las tareas del hogar me esperan y mientras tanto escribo cuando tengo inspiración el tercer libro. ¿Contenido en redes sociales haces? Sí, lo hago, tengo una tienda en línea, suplementos alimenticios. O sea, cuando aprendemos a desacelerar, en algún momento en el mundo físico hacemos tanto. Yo te pregunté, no es casualidad, creo que es importante mostrar eso a quienes nos ven y escuchan, porque yo soy exactamente igual en este momento. Por ejemplo, ahora mismo también estoy escribiendo. El primer libro está a punto de publicarse. Actualmente grabo un podcast maravilloso y creamos contenido corto por separado. Estoy en un reto, grabo videos diarios y viajo. Estoy en la fase de construcción de un proyecto, de una casa, y al mismo tiempo tengo otras inversiones y cosas que requieren mi atención. Estoy planeando para el futuro, creando, escribo a veces, trato de hacer ejercicio y jugar tenis, vida personal, familia y así sucesivamente. Es decir, mientras más libres somos, más cosas hacemos, pero de alguna manera, precisamente porque somos libres, no nos molesta, incluso nos alegra. Te llena de energía, simplemente te recarga y entras en el flujo. Sucede y sucede muy rápido. Muchos a mi alrededor se preguntan cómo lo logras, como si vivieras 3 vidas en una. Tú dijiste hace un momento que vives así. Sí, en mi caso son 2 vidas, realmente están separadas porque yo era una persona completamente diferente. Y ahora ya se mezclan, quiero decir, se convertirán en una sola experiencia completa. Acepto a esa Anita, esa niña desilusionada, ella está ahí, existió, simplemente ahora sabe lo que quiere, sabe quién es. Has pasado por diferentes escuelas, digamos, me contarás, además de los libros personales y personalidades que tú y yo también he leído a Robin Sharma. A menudo digo que estas personalidades son que no es necesario conocer a tus personas, a quienes Esa es una oración, yo las he escrito. porque puedes aprender de ellos a distancia. El hecho de que no estén frente a ti no significa que no puedas aprender de ellos. Por su arte legado. Sí, ¿a qué más te ha acercado el método Silva y cuándo lo descubriste? Hace 2 años, Shambhala, soy sanadora maestra de segundo nivel. Con la energía Mahatma, que es la suma de 12 rayos, una energía dorada a través de la cual nos convertimos en un canal de la luz divina. ¿Cómo funciona Shambhala? Es una energía sanadora que por ahora solo uso en mis hijos y en mí misma, pero cada mañana se activa una columna de luz como un pilar. Sí, también es una especie de protección, pero te hace parte del flujo. Te da estabilidad y enfoque. Sí, exactamente, porque la estás conectando a tierra, mentalmente conectas la energía a través de tus pies y en realidad te abres hacia arriba, hacia la luz, muy arriba. Te vuelves conductor porque eso somos, conductores. ¿Qué somos? No sé, dime tú, un conductor. Así me siento. Sí, de luz, bondad o lo que cada quien elija, De lo que cada quien elija. lo que cada quien elija. ¿Cómo logras enseñarles todo esto a tus hijos por todo lo que has pasado? ¿Con el ejemplo? No puedo decirles nada, aunque hablo mucho en casa. Ellos necesitan a alguien que les hable. Son pequeños, pero con mi ejemplo los inspiro, motivo y celebro cada uno de sus logros. Bravo. Tú puedes. Puede... Las pequeñas peleas. Sí, de ahí se empieza, porque lo otro es no, no hazlo. No hay. No puedes, como que no se cree, y es suficiente. En este momento se programan muy fácilmente y el padre es lo primero con lo que se relacionan, el entorno familiar, el ambiente es sumamente importante, eso forma su visión del mundo en este momento. Son muy intuitivos y saben qué hacer. Muchas veces también me enseñan a mí. ¿Cómo te enseñan? Dame un ejemplo concreto. Me enseñan mucho sobre la paciencia. La paciencia es yo soy Aries, fuego, arriesgada, impulsiva. Todo debe suceder rápido. Pero 3 hijos sí son un reto y yo misma me puse ese reto, yo quería pasar por eso. Por ejemplo, en la noche se duermen como a las 9, trato de que ya estén en la cama, pero ¿qué pasa? ¿Ese es el plan universal, que todo funcione como un reloj?
Yo los acuesto, pero es 1 hora y media de pláticas, canciones, estar en la oscuridad y en silencio. Eso solo para un Aries. ¿Sabes lo que es estar encerrado y querer desahogarte, pero no poder hacerlo? Y tienes que mantener esa calma y mostrarles que tienen que dormir. Y es un desafío. ¿Qué les dirías a todos los padres en este momento que no tienen este enfoque y que desde pequeños culpan a sus hijos? ¿Que primero deberían mirarse a sí mismos? Hay un dicho que dice, no te preocupes en qué se convertirán tus hijos, ellos se convertirán exactamente en lo que eres tú. Nosotras somos ejemplos andantes. Pueden realmente no decirle ni una palabra a su hijo, pero ser ellas mismas lo que quieren que sus hijos vean y en lo que quieren que sus hijos se conviertan. Los reproches, los castigos, solo alejarían a las hijas del lugar al que queremos mostrarles, de llegar a trabajar en sí mismas. Eso es lo que deben hacer. ¿Y cómo al principio te las arreglabas con el entorno de los padres? ¿Qué tienes contra las hijas? ¿En serio? O sea, mientras paseabas a tus hijos en la carriola, había otras mamás. Veo todo desde afuera, pero soy de mente cerrada. Pero a tu manera, Sí percibo todo. no te han molestado, ofendido, ni llamado la atención, ni miradas, ni cosas así. No, pero eso se aprende. Cuando era niña era completamente diferente, absolutamente. Para mí era muy importante lo que pasaba a mi alrededor. Yo quería ser, aunque seguía siendo una máscara, porque yo era una niña vulnerable, pero demostraba mucha confianza, Ahora es confianza real, sí. que está construida. Eso es lo que digo. Mi último libro será Self-Made. No sé cuándo lo voy a escribir, a los 70 u 80, no sé, pero sí será así. De hecho, tienes 2 libros y ahora sale el tercero. La escribo y va a... Salir pronto. Mientras la escribes, ¿qué deseas hacer con estos libros y por qué decidiste escribir uno? Quiero dejar huellas que puedan ayudar. Si alguien me hubiera dicho todo esto hace años, lo que ahora estoy compartiendo, cuántos dolores me habría ahorrado, Dios mío, ¿verdad? Y ahora recuerdo cuando era muy pequeña y como si una frase resonara en mi cabeza, tengo el poder de destruir todo el mundo y crearlo de nuevo. Y me daba mucha pena compartirlo porque esa voz hablaba en mi cabeza y no quería que pensaran que era demasiado arrogante. Hasta que llegó el momento en que me di cuenta de que realmente había destruido un mundo y creado otro, mi propio mundo. ¿Entiendes cómo lo explicamos, cómo lo traemos a la tierra? ¿Qué significa eso? Destruí un mundo y creé el mío, me mudé a otra realidad, creé la realidad que realmente deseaba a través de mi propia esencia. Es necesario que al inicio parezca una actuación para formar el hábito de sonreír y creer en nosotros. Al principio el cerebro lo percibe así. Manipulación de la mente. La mente se entrena, la mía está bien entrenada. Draco da... Simplemente cree la realidad que me hace sentir bien, en la que vivo bien. Y es fruto de las acciones porque al principio realmente fingimos. Yo tenía miedo de decir puedo y lo escribía porque ni siquiera podía pronunciarlo, pero mi mano temblaba mientras lo escribía. Yo no creía en eso. Guardo mis cuadernos, los reviso cientos de veces al día y solo caen mis lágrimas mientras escribo. Hasta tal punto de no creer. Hasta que en un momento simplemente se volvió en ti. En un momento todo se fusiona tanto, te conviertes en esa persona casi sin darte cuenta. Llega un momento en que empiezo a hablar telepáticamente con alguien y me río. Te contaré una historia. Adelante. Voy en el coche y estoy a punto de graduarme porque soy nutricionista infantil y con una amiga muy cercana, Mijaila, estudiamos juntas. ¿Y qué pasa? Yo estoy pensando en mi cabeza qué nos vamos a poner esta noche para la graduación para que estemos iguales con ella. Vamos juntas, quiero que vistamos igual.
Me llama y el pensamiento sigue. Mijaila, Anichka, ¿qué usamos esta noche? ¿Entiendes? Cosas elementales que todos hacen probablemente solo de manera inconsciente. ¿Y hay algo que hasta el día de hoy te parezca muy extraño? ¿Algún fenómeno o evento muy raro donde dijiste, esto hasta hoy no puedo explicarlo? ¿Se te ocurre algo así? Que no puedas explicarte. Las experiencias fuera del cuerpo. Pero me doy cuenta de que en realidad yo no quería estar en este mundo. Imagina cuánto no querías estar aquí, que tú misma te provocaste ese estado que literalmente te quiere fuera. Pero en ese momento fue muy aterrador, porque no sabes qué está pasando hasta el día de hoy. Mirando hacia atrás, ahora puedo explicármelo. Pero en mi caso hay gran conciencia. Incluso cuando me invitaron no me sorprendí, simplemente dije, sí, súper, lo hacemos. Hace unos días incluso le escribí a Valeto y los pensamientos fluyeron 20 años atrás, reunidos en 30 frases. ¿Qué había en esas 30 frases? Una introspección global sobre el crecimiento de mi alma, que es mínima para lo que va a suceder. Fue como un resumen, el cierre de un ciclo y ahora sale, ¿entiendes? Así lo siento. ¿Y no es extraño que hace exactamente un año te sometiste a una operación que también cambió bastante tu realidad? ¿No es raro que justo hoy sea ese día? ¿No ves que eso confirma que voy por buen camino? Porque exactamente hace un año yo estaba acostada en Pirogov con una condición que ponía en peligro mi vida, literalmente en la que me dijeron detente y cambia el rumbo, cambia la dirección. Esas son esas señales. Sí, estuve inmovilizada durante 2 meses, mi vida se detuvo. La meditación y la música me ayudaron a salir de esa situación. Eso hacía diario por horas. Y en ese entonces dormía solo 4 horas por noche, besaba a mis hijos mientras dormían. Yo estaba a toda máquina porque soy muy resistente, puedo soportar todo, soy muy fuerte de carácter. Todo tiene un límite. Incluso los más fuertes necesitan recuperarse y descansar. Sí, y cuando no percibes el momento en que debes dártela, hay fuerzas que te la dan, voluntaria o forzosamente. Así es. Y si somos lo suficientemente sabias, si tenemos esa visión para entender por qué nos sucede una situación, podemos cambiar la dirección y literalmente cambiamos la realidad. Ser uno mismo es extraño, lo buscas siempre y se te escapa. Por eso creamos nuestra membresía. Crear un espacio donde cada vez más personas que de alguna manera se sienten extrañas y fuera de lugar. Cuando esto sea natural, podremos reunirnos más y compartir conocimientos y experiencias en nuestro sitio web INRA. BG en nuestra sección de membresía adentro, libros, audiomeditaciones, meditaciones guiadas, seminarios web y reuniones mensuales en línea sobre diversos temas y sobre todo con mucha pasión y entusiasmo para seguir explorando la realidad y sus infinitas capas. Los invito a unirse a nuestra membresía. Cuéntame sobre tu relación con el Arcángel Miguel. Suscríbanse. Como lo ves, como lo sientes, eso es. Nuestra audiencia está preparada, sabe que existe el canalización, sabe que existen todo tipo de conexiones. Puedes decirlo así como lo sientes para ti, ¿cómo es esa conexión? Cálida, Cálida. cálida. Lo sientes como protección, calidez, como unas alas que te envuelven. ¿Cómo supiste que era exactamente ese pensamiento? Ella vino como un pensamiento. Incluso yo a veces, porque me encanta correr y lo hago muy seguido,
corriendo aparece. Para mí correr funciona como una meditación dinámica. Yo me desconecto y si tengo alguna pregunta la dejo ir. Akasha o como lo quieran llamar, llega pero a través de él como una presencia. A veces es una imagen pero lo sientes. No puedo explicarlo. Sí, yo. Me parece muy interesante observar en los diferentes invitados esta conexión con el campo de información. Y en tu caso también es muy interesante eso, porque en realidad ni siquiera hace falta explicarlo. Eso Simplemente es así. es muy bonito. Y Ahora es bonito. sí, es muy interesante. Porque realmente pierdes la noción del tiempo, pierdes la noción de lo que ibas a hacer en general durante el día y simplemente estás presente. Eso es lo que dice Cartole, el ahora eterno, ¿sí? Y de hecho eso es la vida, no hay pasado, no hay futuro. Ahora, este momento, si lo dejamos pasar, no vivimos, ahora estamos aquí, lo sientes, lo respiras, lo percibes, sabes que estás viva. ¿Cómo pueden las personas volver? ¿Cómo nos desconectamos de la gente? ¿Cómo podemos regresar? En el momento en que sentimos que nos desviamos, volvemos al momento, al presente, porque en este momento estamos predispuestos a estar en el momento, en el presente. Estamos en la mesa, todo oscuro y en silencio, estás en tu propio flujo, pero en un embotellamiento en el periférico es distinto. ¿Sabes? Suscríbete. Cuando quería dejar de pensar porque la mente circula todo el tiempo, 60,000 pensamientos diarios casi siempre similares. Y empecé a hacerme una pregunta. ¿Cuál es el siguiente pensamiento? Llega el silencio y la quietud y trataba de aumentar ese silencio. Suscríbanse, suscríbanse. ¿Te das cuenta cuando te preguntas cuál es el siguiente pensamiento? En mi cabeza hay un vacío, quería quedarme en él. Sí, Eso de alguna manera me regresa, pero luego no pienso en lo que sigue. Eso ya sabes, porque ella vendrá. Para mí ese fue un momento de desconexión. Poco a poco empecé a cerrar los ojos, a quedarme en silencio, que todo estuviera tranquilo. Me encanta el silencio. Para los normales, todos lo somos, pero para la gente sí. Quizá encuentren cosas que los hagan sentir bien. pero en serio, no como pensabas, algo de verdad te hará sentir bien. Sí, Son creencias que sigues porque otros lo hacen, es costumbre o está de moda, pero en realidad es enfocarte en lo tuyo. Muchas veces, si recordamos nuestra infancia a los 3 o 4 años, ¿qué me hacía sentir bien y era bonito en ese entonces? Los niños actúan por intuición y no por lo que se les dice, incluso pueden hacer lo contrario. Y entonces volviendo a nosotras, cantaba mucho, corría, jugaba a actuar en casa, fingía ser diferentes personajes. lo cual es una referencia muy genial. Es lo que aplico en yoga con niños. Estimulo su imaginación porque les ayudará después. Y de hecho, al volver a los años de la infancia, recordar que te hacía sentir bien. Incluso ahora puedes hacerlo porque es auténtico, ahí sigue vivo. Antes cantaba, ahora la música me satisface igual. Ahora, ¿qué tipo de música escuchas? Ahora, ¿qué óperas puedo escuchar? Yo me siento. A veces me imagino entrenando sola en el gimnasio. Me encanta la mañana cuando es temprano. ¿A qué hora te levantas? 5 o 6. 6 ya es tarde. Los fines de semana sí, pero temprano en la mañana porque desayunos y preparativos para los niños no hay manera. Entreno y canto y si no me siento bien, entrenar me ayuda a recuperarme. Simplemente que hagan cosas que realmente su alma desea. Tengo una pregunta lógica para ti. ¿Cómo sabe alguien lo que realmente desea su alma?
Si ya entendió que crea sus propias creencias. Y debería saber qué es lo que su alma quiere y no decir que no sabe lo que quiere. Incluso dejando eso de lado, ¿cómo entiende una persona aquello que simplemente es para él, simplemente es él? Hay cosas que sientes tuyas. Lo sientes, eso te atrae, te hace sentir bien. Pero ahí también debe haber acción. No debes tener miedo de intentarlo, para lanzarte a eso. Incluso si no sabes qué es lo que te hace sentir bien, inténtalo. Ahora mismo lo hago con mi hijo mayor. Él toma clases de gaita, va a taekwondo. Taekwondo, fútbol y clases de dibujo todas le dan placer. Sé que no puede ser igual de bueno en estas 4 actividades, pero le he dado la oportunidad de probarlas para que elija. Si una persona de mediana edad está tan perdida que no sabe cuál es su camino, simplemente tiene que intentar lanzarse. Si lo intenta, le sugiero probar tantas cosas como pueda, aunque sea por un día, una semana o un fin de semana, donde sea y con quien sea, solo hasta que active ese mecanismo de acción. Sí, porque si no es real, se caerá solo. Incluso si lo hace un tiempo, perderá el interés. Engañarse de que es suyo, tarde o temprano lo va a dejar porque no es lo suyo. Y entonces llega la respuesta. Para algunos el camino es corto y para otros largo, pero las acciones son clave, ya que todo inicia con el pensamiento. La acción es una parte inevitable para que suceda cualquier cosa. Gracias. Últimamente yo también estoy aprendiendo a tomarme un respiro, Sí. porque incluso en los lugares más tranquilos y agradables, uno todavía puede empezar a apresurarse. Y en un momento me digo, Bude, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Por qué tienes tanta prisa? Incluso en mi libro tengo una parte dedicada a Ana, una sección dedicada a sí. Nos apresuramos y en algún momento eso sucede en todas partes. Vamos a destinos cálidos, destinos líquidos, con vuelos baratos, para llegar al centro de esas ciudades, para ver a los chinos cómo con tenis nuevos, con cámaras toman fotos, con gafas de sol nuevas, palos de selfie, y eso ya está en todas partes. Comida, créditos y entregas rápidas, ¿por qué tanta prisa? Se ha extendido como una red. Y entras en ella sin querer y De hecho, me das un muy buen ejemplo. Y de nuevo, pensemos en esto, que apresurarse y moverse son dos conceptos muy diferentes. Sí, me lo recordaste de forma interesante, hice una conexión. Apresurarse y estar activos es muy diferente. Y nosotros pensamos que para movernos, es decir, para hacer muchas cosas, tenemos que apresurarnos. No hay otra manera de atrapar el tiempo. pero es justo lo opuesto. Así el universo lo organiza de forma interesante. Todo se conecta para que algo suceda, como si viniera de ti. Solo necesitas moverte, Que no te detengas, que bailes que bailes con ligereza. con ligereza. Yo aprendo eso, estoy aprendiendo. Simplemente he desarrollado esa personalidad. ¿Ha habido alguien en tu vida que haya sido como un maestro, como alguien que te haya guiado en algún momento? ¿Quiénes son tus maestros? Pero aquí no me refiero a autores que no hayas conocido. Cuando era muy pequeña vivía con la convicción de que no tenía amigos. Tenía una niña, Katia Doom, eso recuerdo, y que no tenía amigos. Posteriormente, al cambiarme a mí misma, aparecieron personas que aparecen en el momento adecuado. Te dicen 2 frases y te regresan. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Desafortunadamente algunos están en el extranjero, pero eso no importa. Muy rara vez los veo, pero sé que están ahí.
Recientemente pasé por un momento difícil en lo personal y llamé a mi amiga Victoria. Ella es psicoterapeuta y ha trabajado en eso por 20 años. No lo sé, somos amigas de niñas y cantábamos juntas. Sobre ella, le digo, ayúdame, la verdad ni sabía cómo pedir ayuda. Que necesitas algo diferente. Ella me aconsejó, distánciate emocionalmente, para que puedas ver la situación desde afuera como una observadora. Dios, eso me ayudó muchísimo, y no solo para esa situación, sino para cualquier otra en la vida en las que tenemos esa costumbre de involucrarnos emocionalmente nos hace perder la conexión con el campo, ya que actuamos influenciados por las emociones. Cuando me alejo emocionalmente de esa situación, cualquiera que sea, puedo verla como una observadora. La percibo, pero no por una emoción. Sí. Sí, tengo pocas personas así, pero las tengo. ¿Qué diferencia ves tú? No dejarnos llevar por la emoción de esa manera y hacer las cosas con el corazón. A veces me pregunto, Cuando estás bajo la influencia de una emoción, te apresuras. Y cuando estás en el corazón, sientes. A veces cuando estoy muy emocional digo cosas que no pienso realmente. No las siento correctas, pero la emoción del momento me provoca decirlas. Eso no sale de mi corazón. ¿sí? Y cuando me calme voy a reaccionar de una manera completamente diferente. Las reacciones y acciones son completamente diferentes si hablamos de las emociones en un aspecto negativo. Sí, sí. Es muy interesante. Es bueno que seamos conscientes de esto, que nos demos la pausa necesaria para poder reflexionar sobre ello. Porque de esta manera, mientras no nos detenemos a darnos esa pausa, seguimos reprogramándonos. Eso fluye como un río. Si no te das cuenta de que lo que es más agrio, feo, no puede volverse dulce, el vino y la bebida en general simplemente es agria. Es mucho en ese sentido. ¿Tú crees que las palabras cambian o no? Es decir, algunos dicen que debemos limpiar nuestro vocabulario, es decir, usar afirmaciones positivas, palabras positivas, tener cuidado con lo que decimos. por otro lado, hay personas que dicen que esa es la manera en la que mejor se expresan a sí mismos. Por ejemplo, hablan con jerga o dicen, oye, ¿qué onda, hermano? Tiene que ser así, ¿verdad? Ellos dicen, entiendo lo que dices, pero me cuesta que no sea difícil. Prefiero expresarme así porque es mi versión más auténtica, pero no lo hago para limitarme. Soy consciente de ello. ¿Tú por qué te llevas eso? Lo que él dice que es su versión más auténtica, en el momento en que lo dice, se convierte en esa versión auténtica. Esta es la paradoja, este es el complemento, gracias. Por decirlo exactamente así, es decir, en lo que creemos, en eso nos convertimos. Si yo digo que me expresaba como bro y como au, me convierto en un bro, ¿verdad? Bueno, yo elijo que no quiero. Así es, absolutamente. Él ha decidido creer en esa creencia y crear esa versión suya que le es más fácil de crear. Tal vez porque antes era así, Era con ese tipo de entorno. se convirtió en eso y él cree que es eso. Es muy simple. Sí, lo complicamos. Mira, no sé cuánto tiempo te ha tomado este proceso ni cómo ha sido para ti. Todavía continúa Todavía continúa, es un proceso, un proceso, una maratón. una maratón larga sin meta, solo camino. Suscríbete y si soltamos un poco las riendas. Creo que en el budismo había una frase así y ahora la estoy sacando del campo de información.
encuentra un propósito en la falta de propósito. Sí, si encuentras un propósito en la falta de propósito, a partir de ahí alcanzas el nirvana. O sea, llegas a ese estado de ingravidez, de paz, de equilibrio, de presencia, de no apegarte a nada, de conciencia, conciencia verdadera. Sí, sobre cómo están las cosas. ¿Cuál es tu libro favorito hasta hoy, además de los tuyos como autor? Eso no cuenta. ¿Sabes? De todos o el libro. El que tuvo el mayor impacto en el cambio es Iniciar con el subconsciente lo hace posible. clásico arquetípico. Cuando entendí que No hay no hay diferencia entre subconsciente y consciente. Conciencia libertaria. Después El secreto, el poder de la gratitud, el monje que vendió su Ferrari, decir sí. Sí, de Robin Sharma. Hay- Hay un libro muy interesante, uno de sus favoritos, El surfista, el santo y el director corporativo. Es muy genial. Es muy genial, simplemente te imaginas que estás ahí con la persona que viaja. Y yo pienso que parte del gran aspecto de Robin Sharma es el hecho de que él ha simplificado muchos conceptos que normalmente son complicados A un lenguaje muy simple de un héroe que viaja y tú simplemente aprendes a través de él, y eso es mucho. A mí me ha ayudado mucho, alrededor de las 5 de la mañana. Por supuesto, el clásico, cuando empecé a levantarme por primera vez en mi vida. 5 de la mañana para explorar, para ver a este Julián, que es su héroe. ¿Cómo está el señor Riley? De hecho, es a las 5 de la mañana. De todos modos, sí. ¿Qué tan importante es en el mundo acelerado de hoy, del que estamos hablando, encontrar tiempo para leer? Es obligatorio. Si debo ponerlo, tiene que estar en el horario, igual que el ejercicio. Si esperamos encontrar tiempo para eso algún día, no va a suceder porque estamos hechos, digamos, para seguir horarios. Si algo no está en mi lista, tengo 1 hora para mí. Ya sea que lea un libro, que haga meditación y lea 3 páginas, pueden ser solo 3 páginas. Muchos dicen que no tienen tiempo, pero no es necesario sentarse a decirlo. Todos tenemos 24 horas, solo que elegimos nuestras prioridades en ese tiempo. Si no lees, entonces esa es tu prioridad. Simplemente no es importante para ti. No soy importante para ti. Para mí leer es una puerta abierta, no sé cómo llamarlo. Es una ventana hacia el conocimiento que me ayuda a vivir y también a ayudar a quienes me rodean a estar mejor, lo cual es muy importante. A través de la persona que soy ahora, Sí, hacer que los demás sean eso. ese es el sentido, incluso ese es el sentido. Al cambiar tú misma, también ayudas a transformar a quienes te rodean, justo como lo haces ahora. Sí, un camino largo y hermoso como una mente hermosa. Película con Russell Crowe joven, se la recomiendo ver otra vez. Es grandioso y maravilloso. Cuánto quiero preguntarte sobre el sueño. ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Rompes esos mitos de 8 o 10 horas? ¿O te bastan 4 o 5 y estás al 100? He dormido hasta 3 horas. Sí. A veces no me sentía bien, pero cuidaba a mi bebé todo el día y noche sin dormir. Pero no diría que tienes que dormir 8 horas, ¿verdad? Cada quien se reinicia en diferente tiempo. A veces cuando tengo poco sueño y un viaje importante no logro acostarme temprano. Solo programo mi mente para descansar bien en 5 horas. No me queda opción, debo levantarme tras 5 horas y estar recuperada, sin importar si duermo 5, 6 u 8 horas. Es importante ser flexibles y adaptables, en mi opinión, como en todo, ya que conoces tu cuerpo y lo que eres. En una situación jugarás una carta, en otra jugarás otra y todo estará bien. Adaptabilidad según el nivel de carga, según... Pero De verdad, al principio me sorprendí mucho cuando empecé a experimentarlo en mí misma.
Me acuesto tarde tras limpiar y cocinar. Digo que dormiré bien y me levantaré a las 5, pero ya no me quedan horas de sueño. Al día siguiente viajo a Sofía. Me espera un día largo. Quiero recuperarme en 5 horas y que todo salga bien. Y así sucede. Y me levanto, yo me digo, este día será el mejor día y ahora lo programamos así. Cada día puede traer algunos desafíos, pero yo espero que sea maravilloso. Que sea maravilloso. Lo que venga, aunque sea un desafío, me enseñará algo y será una experiencia. Y así suenas muy liberada. Sí. Somos directoras, guionistas y actrices, un espectáculo global. Así es. Y es muy bueno que alguien como tú lo reconozca y lo diga desde tu posición, porque probablemente lo entiendes. Pero déjame recordarte que tienes una gran audiencia desde hace mucho tiempo. Gini, que te sigue y tiene la oportunidad de escuchar realmente, de profundizar en lo que hoy estamos hablando. Y esas damas, estoy seguro, maravillosas, también tienen familias, sí. Algunas de ellas están por tener una familia, están por convertirse en la mujer de la casa, ¿verdad? Y quien se vuelve ejemplo para generaciones. Eso es importante. Cuéntame, por favor, sobre ese despertar global completo que está ocurriendo, que ha ocurrido y que también te ha pasado a ti. Esa conciencia, eso de lo que hablamos cuando nos vimos por primera vez, nuestro encuentro. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que más personas están despertando ahora? ¿En qué tiempos crees que estamos? Un momento para despertar y recordar. Cada vez más personas están despertando, yo lo veo así. Sí, si miras a la mayoría no parece así, pero el proceso ya ha comenzado. En cuanto una persona despierta, influye en las personas a su alrededor, influye en una gran cantidad de gente. Tú lo sabes. Siempre juzgo por el ejemplo personal. Sí. Si yo estuve allí y ahora aquí, cualquiera puede hacerlo. No soy especial, todos somos uno. Cada vez más personas como tú empiezan a hablar de esto y tenemos la suerte de estar en una era de telecomunicaciones, de información tan accesible. Es un regalo para que pueda llegar a cada vez más personas, para que más personas despierten a otras y así podamos multiplicarnos. Y de hecho, eso trae consigo una gran carga. Eso a veces trae consigo desafíos, porque no siempre serás escuchado de inmediato, no siempre serás entendido. ¿Y sabes qué te he estado comprendiendo últimamente? No es necesario, de verdad, no es necesario que sí, no es necesario que a quien le llegue, le llegará. Llegará en el momento correcto, a quien esté listo para escuchar en ese momento, eso le llegará. Ese es exactamente el desafío. Sí, en este tiempo, justo en este instante, ahora, Porque era el momento y la persona ya estaba lista para recibir la información. agradece a las personas que están a tu alrededor, que necesitan tus consejos, que te consultan para todo. ¿De qué tienen más miedo? De la vejez, de la muerte, de eso de aparentar ante los demás. Esto, si alguien logra sus objetivos, miedo de perder lo que ha conseguido. Ajá. De enfermedades, ¿verdad? Si hablamos globalmente, sí, ¿verdad? De manera masiva. ¿Y qué pasa? La televisión emite, ayuda. Yo no veo televisión desde los 18 años, llevo 20 años sin ver televisión. Es fundamental elegir cómo alimentamos nuestra mente. Como dice el dicho, dentro de nosotros hay un lobo blanco y uno negro, y depende de nosotros a cuál alimentamos. Sí. ¿Con qué tipo de personas nos rodearemos? ¿Qué palabras diremos? Son tantas las cosas. Son muchas, pero al mismo tiempo son simples. Sí, pero el miedo es una herramienta del cerebro para mantenernos vivos, pero no felices. ¿Verdad? Eso está bien, sí. Así es, y por eso yo sufrí de muchos miedos.
Y qué tan importante es, incluso si en este momento tenemos miedo de algo, darnos cuenta de eso y empezar a hablarlo, empezar a compartir que es así para poder cambiarlo, para cambiar de marcha. Así es. El primer paso es admitir que tengo miedo de eso, pero no decirlo ni contárselo a muchos. ¿A qué le temo? Si sigo con miedo, crearé otra vez una realidad donde tengo miedo. Eso también es un proceso cuidadoso para que puedas compartirlo y así sacarlo de ti misma. Pero en realidad tienes que hacer lo contrario, crear una nueva realidad en la que no tengas miedo de esa cosa. Cuando empiezas a decir, No me gustan frases como no tengo miedo. Más bien lo positivo es que no le das energía al miedo, no lo alimentas con pensamientos, desvías tu atención. Cuando yo tenía miedo, era hipocondríaca a los 20 años, cuando soñaba pesadillas horribles y todo el mundo era hostil a mis ojos. Tenía miedo y pensaba a diario que estaba enferma. ¿y qué pasaba entonces? ¿Te sientes mal? Aparecen más personas que hablan de hospitales, Aparecen síntomas. de repente hay más virus, gripes y síntomas. Está en todas partes. Literalmente lo manifesté en mi cuerpo sin darme cuenta. Cuando inicia esta transformación, impacta todos los aspectos de tu vida. No solo no voy a cambiar el hecho de que debo ser más positiva y no pensar en enfermedades. No, solo cambias y enfocas tu atención en otro lado para que tu mente olvide lo que temía. Exactamente en la dirección opuesta. Incluso superaba el miedo. ¿Y ahora qué pasará? Listo. ¿Qué va a pasar? Ayer tuve una conversación interesante con una de mis clientas. Sí, paciente, lo diré así, pero sí. Debe haber confidencialidad, pero tú lo compartiste, así que no aplica. Sí. Y ella dijo, sí, me preocupa lo que dirá la gente. Así ya, Sí. Y me pregunté, ¿qué pasará si dicen eso? ¿Qué va a suceder? sí, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasará si la gente dice que eres algo o hiciste algo, pero no eres así? Ella se quedó, me miró y dijo nada. Simplemente habrán dicho algo y si ella no le presta atención a eso, eso morirá. Porque ella no le da su energía. Nosotros le damos más energía pensando en lo que pasaría que cuando realmente sucede. Cuando sucede una situación así, normalmente, ¿verdad? Te ves obligado a actuar y ya tienes que lidiar con ella. Y ya ha pasado lo que tenía que pasar y es como si la mayoría de los pensamientos fueran antes de eso. Sí, y puede que ni siquiera suceda. Eso es una paradoja. Todo tal vez ni pase. ¿Ocurrió de manera más masiva? Sí, y de hecho perdiste energía, tiempo, recursos que podrías haber invertido en algo en este momento para crear algo. Está bien, realmente debo recordármelo y te agradezco que lo recuerdes hoy, tanto a nosotros como a nuestra audiencia. Te lo agradezco. Eso es valioso. En realidad no te llaman así, pero lo mereces. La reina del fitness del mundo. ¿Puedes decir, Odo, por qué Odo? Cuando tuve a mi primer hijo en 2018 decidí que quería ver el potencial de mi cuerpo, qué podía lograr. Me reté a mí misma. Estuve amamantando día y noche durante 1 año y medio, sin dormir, ¿verdad? Con solo 2 o 3 horas de sueño. En general, mi vida cotidiana era como la de una mujer normal que cuida a su bebé en casa. ¿Sí? Entonces decidí crear Fit Mama, escribir mi primer libro y estudiar en la Academia de Fitness de Bulgaria. Me creé unos retos para sacarme de la realidad en la que vivía, o sea, no me sacarían literalmente, pero sí mentalmente. Para mí era muy importante cuidar mi mente para no hundirme en otra realidad. Y entonces me dije, voy a buscarme un entrenador que me prepare, quiero convertirme en competidora. ¿Competidora? Sí, ¿Qué tipo de competidora? culturismo, bikini, fitness.
Apareció mi primer entrenador, Kirill Tanev, y empezamos a trabajar juntas durante medio año. Trabajamos tan bien juntas que fuimos a Verona y yo quedé en primer lugar. Me coroné campeona europea, pero en el camino lo deseaba con todo mi ser. Sabes, cuando dos fuerzas se unen, dos energías enfocadas en una sola cosa, ya no son dos. Se convierte en una avalancha. Éramos así. Aquí es clave la relación entrenadora-atleta. Sí, la relación entre entrenadora y atleta. La relación entre entrenadora y atleta. Y unimos fuerzas y lo logramos. Ese era nuestro objetivo. Allí obtuve la tarjeta profesional, me hice atleta profesional y representé a Bulgaria en el mundial. En las Bahamas éramos 40 chicas de todo el mundo, toda la élite reunida. Ese era nuestro objetivo, estar ahí. Estar allí, en general el mismo éxito de estar allí. Primero sí, exactamente llegar hasta allí. Lo logré. Kirill me preparó. Mi condición era impecable, mucho trabajo, sudor y lágrimas en el gimnasio. Los entrenamientos son brutales, pero a mí me gustaba el camino. Aquí hay un poco de sadomasoquismo, pero sabes que tienes una fuerza impulsora dentro de ti y quieres alcanzarlo. Sí. Sigues eso que buscas. ¿Qué pasó 2 semanas antes del campeonato mundial? Kirill tenía muchos problemas y no pudo acompañarme al mundial. Pero aún así tú vas. Yo no podía imaginarme no ir. Tenía un apoyo increíble a mi alrededor, patrocinadores, toda Bulgaria, la gente sabe que yo estoy en el campeonato mundial. Me preparé durante muchos meses para este lugar y no podía fallarles ni a las personas a mi alrededor ni a mí misma. Y yo también viajé casi 10,000 kilómetros sola, deshidratada, con un equipaje enorme. Mi comida para varios días estaba congelada en bolsas dentro de la maleta y me perdí en el aeropuerto de Frankfurt, el aeropuerto más grande. Sí, estuve 2 horas dando vueltas, Edka. Te pierdes, el tiempo pasa. Pierdo. Tenía 4 horas antes del vuelo. ¡Wow! 2 horas en las que yo estuve esperando todo el tiempo y ya pasó, registrada. No. Sí. No sé cómo pasaron esas 2 horas. Solo recuerdo que corría, daba vueltas y preguntaba a quién veía. Ellos me decían una dirección, yo iba en otra totalmente perdida. La policía me detiene, tenía uno aquí de cuero con una bala. Me detienen porque tengo una bala conmigo. Revisiones, ¿no? ¿Qué es esa bala en el aeropuerto? Me pasan cosas súper ridículas, ¿entiendes? Resistencias. Resistencias. Pero no me detengo, pienso, no puedo dejarlo pasar, ¿verdad? El avión que vuela sobre el océano, yo tengo que llegar a Miami, de ahí tomar otro avión para llegar a las Islas Bahamas. Y ya estaba totalmente súper sedienta, ¿verdad? Recuerdo que estaba muy deshidratada, a punto de desmayarme, me sentía muy mal, pero hasta el último momento seguía arriba del avión. Me encontré con alguien importante para mí. O él me encuentra. A ti o él me encuentra a mí, un ángel en forma humana. Simplemente yo estaba completamente sola, pero él apareció y me preguntó, hablaba inglés, dijo, ¿por qué estás tan tensa, preocupada? ¿Por qué tienes tanta prisa? Me detuve, mientras corría tras el avión, me detengo y escucho lo que me dice, pero le digo, voy a perder el avión a Miami. Voy a una competencia para la que me preparé meses y no puedo perderla. Él me miró y me dijo, yo voy a ver a mis padres enfermos, que no sé si volveré a ver. En ese momento, ¿En ese momento qué pensaste? el tiempo se detiene y me digo, ¿a dónde voy? Soy rápida. ¿A dónde vas? Sí. Y de inmediato la persona desaparece. Recuerdo cómo cruzo el umbral del avión. Ya estaban saludando con la mano. Sí. Solo dijeron Anita Markova, yo dije sí, pedí agua, me dieron agua, me senté y me quedé así sin saber qué estaba pasando. Voy allí
Ves a todos súper contentos, felices, es mundial, mi sueño se está haciendo realidad y yo estoy sola. ¿Sabes lo que es estar en la cima? Y no hay nadie. Y no hay nadie, soy militar. Sí, después de eso no otra vez están en contra. Me intoxiqué con comida antes de la competencia. Con alguna comida local, antigua. Simplemente ya estaba. Gracias, arreglamos la situación. A pesar de todo, el día de la competencia salí y decidí brillar. Nadie tenía la menor idea de lo que había pasado, de lo que estaba pasando, de cómo me sentía. Yo salí sin importar lo que fuera a pasar. Sabía que debía dar lo mejor de mí en ese momento. Sí, fue mucho tiempo. Llegué a competir entre Estados Unidos y Australia, que estaban en el top 3. O sea, sé que estuve ahí y di lo mejor de mí. Que eso también fue una victoria personal para mí, simplemente no me rendí. Esa victoria merece ser contada y comentada. No lo sé. No me culpaba, no. A ese que Jiayu venía el aire a pesar de que muchos me miraban. Sé muy bien lo difícil que fue, pero sé que eso me convirtió en la persona que soy hoy. Cuando regresaste y bajaste del avión en Bulgaria, ¿cuál fue la primera cosa que pensaste? Solo agradecí a Dios por regresar, eso fue todo. Solo quería llegar sana a casa, nada más importaba. Y sé que no me rendí. Quería informarla. Sí. Porque en ese momento estás súper deshidratado, no has comido en meses, nada que te dé placer y solo eso. Recuerdo que quería comer algo y abrazar a mis padres, esposo e hijos. Y así, Suscríbete. Una reunión muy presente hoy, una reunión muy animada. así que vine. Antes de terminar, al final siempre hacemos preguntas. La idea es que durante todo el tiempo lo hiciste muy bien, sin saber que en realidad ese era el juego. La idea es que, si puedes, respondas cada pregunta con una frase. De acuerdo. Ja, de todo eso que sabes y has experimentado, ¿de dónde viene? ¿Los medidos? Venimos de la luz. ¿A dónde vamos hacia la luz? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Date tiempo. Mi papá dijo que regreso con él. Primero la razón, mi papá dijo, escucha lo que los demás te dicen. Escúchate y explórate a ti misma. Muchas personas pueden darte consejos, pero la decisión que debes tomar la tomas tú. Hasta pronto. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te dieron? Que ser rico es malo, que los ricos son malos, que ellos sufren, tienen dinero, pero no son felices. Mira, en cambio, ¿entiendes lo que te dijo? Una creencia de alguien. Probablemente es alguien que no tiene tantas oportunidades y que piensa que las personas que tienen abundancia en su vida son de alguna manera malas o que el dinero es algo malo. Ok, muy buena. Me gustó mucho la respuesta. De hecho, estaba pensando más en cómo presentártelo. ¿Qué es la abundancia?
Yo, Me sostengo en mí. La abundancia es estar en el flujo de uno mismo. ¿qué es el flujo? ¿Abundancia? Me gusta platicar contigo. ¿Cómo se siente? Respirar. ¿Qué es respirar? ¿Qué es sentir? Bien, y mientras estamos en esta vibración, si tienes la oportunidad ahora de dar un solo mensaje a todos los que hasta ahora nos han escuchado, nos han visto, se han sumergido en tu historia, sobre todo en la emoción con la que la cuentas y en la emoción y la confirmación de la confianza que llevas contigo. Si tienes esa oportunidad de dejarles un mensaje ahora que se quedará en su mente, que recordarán, Quiero que cada uno, les dirías, quiero que cada persona a la que le llegue esta conversación entre nosotras, porque la estamos creando juntas, crea que ella es la creadora de su propia realidad y que tiene el poder de lograr absolutamente todo lo que sueña. Todo en lo que somos ilimitadas. Cada persona tiene el poder de crear la vida de sus sueños. Anita, haz una reverencia. Gracias de corazón y gracias por la oportunidad de estar aquí y por la oportunidad de que Anita salga al espacio público y diga lo que lleva adentro. Gracias. yo te agradezco. Bien.